Ejercicio de anexo del trabajo práctico 9, número 14. Nos da una pared semi-infinita definida entre x entre 0 y pi y y mayor que 0. Y nos pide calcular resolver, mejor dicho, la ecuación de temperatura, ¿sí? En esta pared semi-infinita. Entonces, primero que está en dos dimensiones, a diferencia de la ecuación que veníamos resolviendo en la tira de ejercicios, y eso lo expresamos, entonces la ecuación de calor la podemos expresar como laplaciano de u igual a la derivada de u con respecto a t. ¿Sí? Lo que quiere decir que la derivada de u, la segunda, con respecto a x dos veces, más la derivada segunda de u con respecto a y dos veces, es igual a la derivada de u con respecto a t. Ahora, para todos los puntos, los dos puntos en realidad A y B del ejercicio, nos pide resolver esta ecuación en régimen permanente. ¿Sí? Que si estamos en régimen permanente, entonces la derivada de u con respecto a t vale 0. ¿Sí? Y eso se convierte entonces en una ecuación de tipo laplaciano de u, que es la derivada segunda de u con respecto a x dos veces más la derivada segunda de y con respecto a y dos veces igual a 0. ¿Sí? La ecuación de Laplace en el plano. El punto A del ejercicio nos pide resolver usando separación de variables. ¿Sí? Y dejando todo en función de esta g de y. Entonces lo que hacemos es proponer que u de x y es igual a una x de x por una y de y. Entonces nuestra ecuación diferencial se transforma en la derivada segunda de x por y más x por la derivada segunda de y igual a 0. Y esto lo expresamos como x segunda sobre x más y segunda sobre y igual a 0. Y dejando todo lo que depende de x de un lado, todo lo que depende de y del otro, nos queda x segunda sobre x igual a menos y segunda sobre y lo igualamos a una constante lambda. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, tenemos las dos ecuaciones diferenciales. ¿Sí? X segunda menos lambda x igual a 0 y y segunda más lambda y igual a 0. Entonces para x, las condiciones de borde nos queda que u en 0y, en 0y, es igual a x de 0 por y de y es igual a 0, ¿sí? Que es este borde de acá. Entonces, x de 0 vale 0. U de x, perdón, 0 es igual a x de x por y de 0 y es igual a 0, que es este borde de acá. Entonces, y de 0 vale 0. Y trabajamos por ahora con esas dos condiciones de borde, después vemos qué pasa con
el otro borde a medida que vayamos resolviendo. Bueno, entonces empecemos con la ecuación diferencial de x. X segunda menos lambda x igual a 0, y con las soluciones posibles que tiene esta ecuación, ¿sí? Si lambda es mayor a 0, son senos y cosenos hiperbólicos. X de x es igual a una constante a1 por el coseno hiperbólico de raíz de lambda por x, más otra constante b1 por el seno hiperbólico de raíz de lambda por x. Si lambda es igual a 0, es una lineal. X de x me queda una constante a0 por x más una constante b0. Y si lambda es menor que 0, x de x es una solución de senos y cosenos. Me queda una constante a2 por el coseno de raíz de menos lambda por x más una constante b2 por el seno de raíz de menos lambda por x. Entonces, si aplicamos la condición de borde que planteamos acá, x de 0 igual a 0, fíjense que para lambda mayor a 0, x en 0 nos queda coseno hiperbólico de 0 que vale 1, seno hiperbólico de 0 vale 0, x de 0 igual a 1, que es igual a 0. Si lambda es igual a 0, nos queda x de 0 igual a b0, que es igual a 0. ¿Sí? Este término se anula, nos queda b0. Y si lambda es menor que 0, entonces coseno de 0 vale 1, seno de 0 vale 0, x de 0 es igual a 2, que es igual a 0. ¿Sí? Y de ahí tenemos que x de x queda, si lambda es mayor que 0, x, perdón, de x es igual a b1 por seno hiperbólico de raíz de lambda por x. Si lambda es igual a 0, b0 es 0, entonces x de x es igual a sub 0 por x. Y si lambda es menor que 0, x de x me queda a sub 2 vale 0, entonces me queda b sub 2 por seno de raíz de menos lambda por x. Resolviendo ahora para y segunda más lambda y igual a 0, ¿sí? Tenía distintas soluciones, lambda mayor a 0, ahora en vez de ser como el anterior, senos y cosenos hiperbólicos, es de senos y cosenos. ¿Sí? Entonces me queda una constante s sub 1 por el coseno de raíz de lambda y más una constante d sub 1 por el seno de raíz de lambda y. Lambda igual a 0 es una lineal, y de y es c sub 0 por y más d sub 0, y lambda menor que 0, y
son senos y cosenos hiperbólicos, entonces me queda C sub 2 por E a la menos raíz de menos lambda y más D sub 2 por E a la menos raíz de menos lambda por y. ¿Sí? Si se acuerdan, esta solución es equivalente a la de senos y cosenos hiperbólicos. ¿Sí? Puedo cambiar, jugando con las constantes, llegar de esta solución a la de senos y cosenos hiperbólicos. Bueno, entonces, antes de considerar la condición de borde, perdón, que llegué antes de y de 0 igual a 0, ¿sí? Puedo plantear que esta solución en el semiplano tiene que estar acotada. A medida que y tiende a infinito, no puede crecer, no puede tender a infinito u de xy. Entonces necesito que el módulo de y sea menor que alguna constante m. ¿Sí? Entonces, para que esté acotada y, necesito que en la solución de lambda menor a 0, la exponencial con exponente positivo no tiene infinito, entonces C2 tiene que ser 0. Y cuando lambda es igual a 0, que me queda una lineal, C0 tiene que valer 0 también. Si esta condición no se cumple, entonces y, o cualquiera de las y, tiende a infinito cuando y tiende a infinito. Y eso no va a ser una solución posible, ya que necesitamos que para que responda un problema físico, el módulo de y esté acotado. Ahora sí, si aplicamos la otra condición de borde, que y de 0 igual a 0, fíjense, para lambda mayor que 0, coseno de 0 vale 1, seno de 0 vale 0, entonces me queda, vamos a poner igual que antes, lambda mayor a 0, me queda y de 0 igual a C1 igual a 0, para lambda igual que 0, y de 0, fíjense, C0 es 0, entonces me queda de 0 y vale 0, y para lambda menor que 0, y de 0 me queda C2 vale 0, de 2. Y tiene que ser 0 entonces. ¿Sí? Entonces, de esta condición de borde, lo que puedo decir es que si lambda, o sea, planteando las soluciones que me quedan, lambda mayor que 0, y de y es C1 vale 0, de 1 por el seno de raíz de lambda y. Si lambda es igual a 0, me queda que y es idénticamente nula, y si lambda es menor que 0, también me queda que la y es idénticamente nula, o sea, la solución trivial para estos valores de lambda. ¿Sí? Entonces, solamente me tengo que considerar lambda mayor a 0, ya que el resto, la única solución posible es la solución trivial. Y para esos valores puedo escribir a u como una u que depende de lambda, u sub lambda de xy, como x de x por y de y. Y esto lo puedo poner como una sola constante, ya que cuando multiplico constantes la puedo poner como una sola,
que fíjense me quedaría de lambda mayor a 0 este B sub 1 y acá D sub 1, B sub 1 por D sub 1 lo puedo poner como una constante A que va a depender también de lambda, tranquilamente puede ser una función de lambda, ya que para distintos valores de lambda puedo tener distintos valores de la constante, por seno hiperbólico de raíz de lambda por x, seno de raíz de lambda por y. Y la expresión general, que va a ser una combinación lineal de todas las expresiones de u sub lambda para todos los valores posibles de lambda, como en este caso no tengo que lambda, fíjense los problemas anteriores que veíamos por ahí, donde una de las condiciones de orden nos obligaba a plantear que lambda era un número entero o un número natural. En este caso no está limitado y puede ser cualquier real positivo. Entonces, en vez de tener una sumatoria de todos los valores de lambda, voy a tener una integral de todos los valores de lambda. Entonces, u de xi la voy a plantear como la integral de 0 a infinito, que es el rango de valores que puede tomar lambda, y de a de lambda, perdón, a sub nada, a de lambda por el seno hiperbólico de raíz de lambda por x por el seno de raíz de lambda por y diferencial lambda. ¿Sí? Bueno, a todo esto nos queda aplicar la última condición de borde, que es la del borde x igual a pi, donde u vale g de y. Entonces, que sería u de pi y igual a g de y. ¿Sí? Entonces, antes, para eso vamos a tomar la expresión a la que llegamos, de u de xi igual a la integral de 0 a infinito de a de lambda por seno hiperbólico de raíz de lambda x por seno de raíz de lambda por y diferencial lambda. Para esto déjenme hacer un cambio de variable y plantear omega cuadrado igual a lambda, ¿sí? Con lo cual diferencial lambda se convierte en 2 omega diferencial omega. Y esta integral se transforma en la integral de 0 a infinito, porque omega también va a ir de 0 a infinito, de 2 omega por a de omega por el seno hiperbólico de omega x por el seno de omega y diferencial omega. Y esto tomando una simplificación, b de omega igual a 2 omega por a de omega. Así dejo una sola, una b como función de omega. Me queda la integral de 0 a infinito de b de omega por el seno hiperbólico de omega x por el seno de omega y diferencial omega. ¿Sí? Entonces, si evalúo en pi, ahora sí, u en pi y, me queda la integral de 0 a infinito de b de omega por el seno hiperbólico de omega pi
por el seno de omega y diferencial omega, y esto es g de y, que es lo que planteaba el enunciado. ¿Sí? Entonces, si acá podemos expresar o trabajar un poco con esta expresión, ¿sí? Y, por ejemplo, multiplicamos y dividimos por pi, así es equivalente, y esto nos queda pi por 1 sobre pi por la integral de 0 a infinito de b de omega, seno hiperbólico de omega pi, por el seno de omega y diferencial omega. Y si pasamos el pi este que nos queda fuera de la integral y lo ponemos acá junto con la b de omega y el seno hiperbólico de omega pi, esta expresión nos queda 1 sobre pi por la integral de 0 a infinito de pi por b de omega por el seno hiperbólico de omega pi por el seno de omega y diferencial omega. Y esta expresión, ¿sí?, la podemos ver como la antitransformada de seno de Fourier, ¿sí? Esto además es igual a g de y. O sea, la antitransformada de esto nos da g de y. O sea que, y obviamente g de y hay que hacerle una extensión impar para que podamos aplicar la transformada seno, ¿no? Para que existe la transformada seno de g de y. Entonces, b de omega lo podemos expresar como 1 sobre pi por la transformada de Fourier seno de g de y sobre seno hiperbólico de omega pi. Bueno, entonces, si finalmente reemplazamos la expresión, esta expresión en u, podemos escribir que u de xy es la integral de 0 a infinito, y fíjense que acá teníamos la b, y la b es esto, 1 sobre pi, por la transformada de Fourier seno de g de y, sobre seno hiperbólico de omega pi, por el seno hiperbólico de omega x, por el seno de omega y, diferencial omega. Y así llegamos a la solución de u de xy con separación de variables, aplicando el método de resolución de separación de variables en función de g de y, ¿sí? Ya que no tenemos otra expresión, ya que
más que la que podemos poner con una G de Y, ¿sí? Con un valor o una G de Y en particular podemos encontrar la transformada y llegar a una expresión más cerrada de la U de XY. Bueno, el punto B nos pide resolver la misma ecuación de calor en régimen permanente, pero usando la transformada de Fourier. ¿Sí? Entonces, punto B. Tenemos la ecuación U derivada dos veces respecto a X más U derivada dos veces respecto a Y igual a 0. Y aplicamos la transformada de seno de Fourier sobre la variable Y. ¿Sí? Entonces vamos a tener la transformada Fourier seno de toda la ecuación, Ux x más U y es igual a la transformada Fourier 0 que da 0. Y esto es la transformada Fourier seno Uxx más la transformada Fourier seno Uyy igual a 0. ¿Sí? Si se acuerdan de las propiedades de la transformada Fourier, la transformada seno, tengo que la transformada seno de la derivada segunda de una f de t, ¿sí? Era menos omega cuadrado por la transformada Fourier seno de la f de t más omega por f en 0 más. Entonces, teniendo esto en cuenta, la transformada Fourier seno de la derivada segunda de u con respecto a x, ¿sí? Si yo digo que la transformada Fourier seno de u de xy es u mayúscula de x omega, ¿sí? Cuando transformo sobre la variable y, entonces la de la derivada segunda me queda u, la derivada segunda con respecto a x de x omega más la derivada con respecto a y. Puedo aplicar las propiedades, entonces me queda menos omega cuadrado por u de x omega más omega por la función evaluada en 0 más, que es u de x 0 más. Y esto es igual a 0. Muy bien. Ahora, si paso en limpio me queda u mayúscula xx, no pongo lo que va entre paréntesis para hacerlo más cortito, menos omega cuadrado por u más omega por u minúscula de x0 es igual a 0. Si voy a las condiciones de borde del problema, u en x0 sería sobre este borde que es la semirrecta del eje y positivo, vale 0. ¿Sí? Entonces, esto se anula. Y me queda uxx menos omega cuadrado por u es igual a 0. ¿Sí? Si aplicamos
la transformada seno de Fourier a las condiciones de contorno, a las condiciones de borde, vamos a obtener que U de 0 y igual a 0 se transforma en U mayúscula de 0W igual a 0 y U en pi y igual a G de y se convierte en U en pi omega igual a la transformada seno de Fourier de la G de y en cuestión. Bueno, con esto resolvemos esta ecuación diferencial, ¿sí? Que ya sabemos que tiene una solución de senos y cosenos hiperbólicos. Entonces, U de x omega me queda una A de omega por coseno hiperbólico de omega x más una B de omega por seno hiperbólico de omega x. Entonces, ya que la ecuación diferencial está es en x, ¿no? Entonces la solución es cosenos y senos hiperbólicos en x. Entonces, aplicando la primera condición de borde, U de 0 omega es, acá coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0, entonces esto es A de omega y vale 0, eso quiere decir que la A de omega es idénticamente nula para todo valor de omega, entonces la U de x omega o W me queda B de omega por seno hiperbólico de omega x. Y usando la otra condición de borde, U de pi omega me queda B de omega por seno hiperbólico de omega pi, y esto es la transformada seno de G de y. ¿Sí? Todavía no transformé G de y. Entonces, B de omega es la transformada seno de G de y sobre seno hiperbólico de omega pi. Mi solución, entonces, de U transformada, ¿sí? Es U de x omega, que es B de omega, que es esto, y es la transformada seno de G de y, sobre seno hiperbólico de omega pi por seno hiperbólico de omega x. Y antitransformando, si aplico la antitransformada, U minúscula de xy es entonces 1 sobre 2pi por la integral de menos infinito a infinito de la transformada seno de Fourier
de g de y sobre seno hiperbólico de omega pi por seno hiperbólico de omega x por el seno de omega y diferencial omega. Si consideramos entonces que la función, ¿sí? Como hicimos, igual que hicimos en el método de separación de variables, si consideramos que g de y es una función y una extensión impar, ¿sí? Si para hacer los cálculos tomamos que a g de y como una extensión impar, entonces puedo trabajar sobre la expresión de u de x, ¿sí? Dado que estoy integrando acá una función impar por una impar, me queda una función par. Entonces, esta integral de menos a más infinito es el doble de la integral de 0 a infinito. Y puedo escribir u de xy como la integral de 0 a infinito de 1 sobre pi por la transformada seno de Fourier de g de y sobre seno hiperbólico de omega pi por el seno hiperbólico de omega x por el seno de omega y diferencial omega. Y podemos ver que nos da el mismo resultado, ¿sí? Que en el punto A, donde lo hicimos por separación de variables. De cualquiera de las dos maneras llegamos al mismo resultado. Y por último, el punto C nos da tres expresiones distintas para g de y, ¿sí? G de y igual a e a la y, g de y igual a 1 y g de y igual a e a la menos y, y nos pide justificar cuáles podrían reemplazarse en el problema por g de y, o sea, qué funciones de las propuestas son válidas para resolver el problema o pueden llevar a una solución a una posible solución del problema. Entonces, por un lado, primero tenemos e a la y, ¿sí? Que el problema que tiene esta función es que no está acotada cuando y tiende a infinito, ¿sí? Esta función tiende a infinito cuando y tiende a infinito. Y acuérdense que uno de los puntos que habíamos planteado para encontrar una solución es que u de xy es una función acotada en infinito, con lo cual se contradice ya con lo que habíamos propuesto para u de xy. No es una posible, no da lugar a una solución de u de xy. Entonces, esta primera no. La segunda, si bien es una expresión posible para el problema, porque no tiene límite infinito, cuando y tiene infinito, no la podemos transformar con transformada seno, ¿sí? Ni con transformada de Fourier. No admite una transformación ni de Fourier, ni transformada seno de Fourier, ni ninguna de sus variantes. Entonces, para obtener una solución, lo que habría que hacer en este caso es ir al problema original, reemplazar acá g por 1 y aplicar alguno de los métodos que ya vimos de separación de variables, por ejemplo, chequeando si nos queda una ecuación homogénea o no homogénea y alguna de las técnicas de solución de ecuaciones no homogéneas en caso de que nos quede una no homogénea. Hay que plantear con g acá igual a 1 y resolver por separación de variables y proponer una solución. Entonces,
esta, si bien es una solución posible, no admite una transformada Fourier de seno. Y por último nos queda E a la menos y, que es una solución posible, ¿sí? Ya que cumple con todas las condiciones del problema que habíamos planteado y admite además una transformada seno, ¿sí? Una transformada de Fourier. Entonces, directamente planteo la transformada Fourier seno de E a la menos y. Bueno, si se acuerdan, la solución de esto es la integral de 0 a infinito de E a la menos y seno de omega y diferencial y esto era 2 omega sobre 1 más omega cuadrado. Entonces podemos escribir nuestra b de omega como, que se acuerdan la expresión, si no, ahora la refrescamos. Era la transformada seno de g de y sobre seno hiperbólico de omega pi por 1 sobre pi, que nos había quedado adelante. Entonces esto es 1 sobre pi por 1 sobre seno hiperbólico de omega pi por 2 omega sobre 1 más omega cuadrado. Y esto se transforma, entonces 2 sobre pi por omega sobre seno hiperbólico de omega pi por 1 más omega cuadrado. Entonces, fíjense, nuestra u de xy la podemos escribir como la integral de 0 a infinito de 2 sobre pi por 1 más omega cuadrado por seno de omega pi, omega en el numerador, seno hiperbólico de omega x, seno de omega y, diferencial omega. Y esa es la solución cuando g de y vale e a la menos y.